Buenos días, bienvenidos y bienvenidos a cada uno de ustedes. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual Perspectiva de Juventud, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros y esperamos que este tema sea tan relevante y sea de su utilidad para cada uno de ustedes. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades por parte del Instituto Mexicano de la Juventud, que nos acompañarán durante la sesión. En primera instancia, le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Nayeli Yoval Segura, directora de Coordinación Sectorial y Regional del Instituto Mexicano de la Juventud. Y así también le damos la más cordial bienvenida al maestro Mario Páez Ortega, director de Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, quien estará a cargo de impartir esta sesión. Por parte del equipo del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Bueno, saludamos a las personas que ha mencionado nuestra compañera, particularmente al maestro Mario Páez Ortega, que está presente en esta videoconferencia. Lo mismo a la licenciada Nayeli Yoval Segura, directora de Coordinación Sectorial, y a través de ellos pedimos que puedan transmitir nuestro agradecimiento al licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, que es el director general del INJUVE. El tema que nos convoca en esta ocasión tiene características muy especiales y vale la pena subrayar que el gobierno de la República le ha brindado muy especial atención. No me corresponde a mí ponderar o describir en extenso las acciones que se realizan, pero existe un sistema de becas particularmente para estudiantes de escasos recursos, donde el gobierno de la República aporta una parte muy importante de su presupuesto. Y por otro lado, ustedes recordarán el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que está constituido por la idea de aprendices que luego van quedando incorporados a las áreas de trabajo donde iniciaron su actividad. ¿Todo con qué objeto? Restar el atractivo que ejercen en una sociedad como la nuestra, contemporánea, el tema de la drogadicción y las seducciones de la delincuencia. Hay datos que cuando uno pone atención no pueden quedar desatendidos, como es el hecho de que una gran parte de las personas que participan en hechos delincuenciales son jóvenes, que no han encontrado o no ven perspectivas de futuro o de realización y se enrolan en esa actividad. Y por otro lado, y también INAFED en eso pone atención, pues se necesitan programas especiales que permitan escapar de las garras de la drogadicción. Sobre esto, por supuesto, saben mucho más las personas que tienen a cargo la exposición del día de hoy, por lo cual nuevamente les agradecemos, y a quienes están participando, ya sea directamente o a través de los otros sistemas de redes sociales, deseamos que lo que escuchen pueda traducirse en acciones positivas en el respectivo ámbito de sus competencias. Como siempre, por su atención, muchas gracias.
Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. A continuación, siguiendo con el orden del día, me gustaría cederle el uso de la voz a la licenciada Nayeli Yoval Segura, directora de Coordinación Sectorial y Regional del INJUVE. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, a quienes se han dado cita, no solo en esta sala de Zoom, sino sabemos también que hay mucha gente acompañándonos en las transmisiones en las redes sociales, así que muchísimas gracias. A nombre de nuestro director general, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, les damos la más cordial bienvenida. Saludamos, por supuesto, con mucha emoción al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Decimos con mucho agrado que hemos tenido la fortuna de estar coordinando acciones desde el año pasado con el INAFED y la verdad es que nos da muchísimo gusto que sigamos con este trabajo y que sobre todo lo estemos profundizando, porque pues justo así es como se van consolidando las alianzas a partir no solo de acciones puntuales, sino de seguir trabajando de manera conjunta a profundidad. En ese sentido, y siguiendo con la línea que el licenciado Valle nos marcaba, para el Instituto Mexicano de la Juventud hay un elemento clave en el trabajo respecto a la perspectiva de juventud y los municipios. De entrada, pues consideramos que los municipios y quienes están trabajando en ellos tienen un rol fundamental, no solo en la implementación de las políticas públicas, sino también de la capacidad que tienen de comunicación, de interacción y de trabajo a nivel local. Es decir, son aquellas personas que tienen de primera mano toda la información, la interacción, las necesidades y problemáticas con las personas de manera general y sabemos que también de manera puntual con las personas jóvenes. Esto, por supuesto, que abre una ventana de oportunidades para el trabajo con distintos sectores y nos llena de mucha alegría que estemos trabajando en conjunto porque esto es lo que nos va a llevar a que las juventudes de manera puntual pues tengan una serie de elementos a propósito del trabajo que ustedes hacen de mucha profesionalización y de mucha compromiso, sobre todo, que es lo que hemos observado con ustedes. En ese sentido, el día de hoy, a propósito de un ciclo de seminarios que tenemos, en donde ya pues, tuvimos en primer lugar un encuentro con distintas autoridades municipales, estuvimos también trabajando una sesión sobre estructuras municipales y la importancia del trabajo en juventud, en donde resaltábamos toda esta importancia que ustedes tienen en el lugar en el que ocupan, sobre todo porque sabemos que hay una serie de liderazgos, de talentos y de capacidades que necesitamos potenciar para mejorar la vida de las personas jóvenes. Y es así que en esta ocasión tenemos nuestra segunda sesión, que es Perspectiva de Juventudes, en donde buscamos acercar los elementos técnicos y metodológicos que contribuyan a la mejora de las políticas públicas en materia de juventud. Y aunque Mario va a profundizar en este tema y tendremos el privilegio de escucharlo y de interactuar con él, yo sí quisiera un poco solo dejar el mensaje clave que para nosotros es muy relevante que ustedes se apropien de esta herramienta de la perspectiva de juventudes porque no solo sabemos que va a contribuir a su profesionalización como funcionarias y funcionarios públicos, sino que lo que está en juego es esto que decía el licenciado Valle, el cómo trabajar de manera cotidiana, constante con las personas, particularmente con las juventudes, desde una mirada distinta que tenga un impacto positivo hacia la vida de las personas. Nada más y nada menos lo que está en nuestras manos es que ese impacto del trabajo que hacemos cotidianamente sea positivo, porque también hay que pues señalar que a veces las acciones que llevamos a cabo pueden no tener ese impacto positivo. Entonces, lo que estamos buscando acá es que con este cambio de mirada, con esta herramienta metodológica que el maestro Mario nos va a proveer, podamos tener la capacidad de incidir positivamente, cambiar las vidas de las personas jóvenes y con ello de la sociedad en general. Otro elemento que para el INJUVE es fundamental es que dimensionemos que el cambiar la mirada hacia las juventudes no solo va a tener un impacto en las propias personas jóvenes, sino a su vez esto tiene un impacto en la sociedad, sobre todo considerando todo el cambio demográfico que estamos viviendo actualmente y para el cual nos queda poco tiempo para aprovechar. Así que, sin más, de nueva cuenta, agradecer en primer lugar al INAFED por todo el trabajo que hemos hecho en conjunto, porque, insisto, no se ha quedado en un trabajo superficial, sino que hemos venido profundizando. Y fundamentalmente a todos ustedes, porque sabemos que las agendas son muy complejas y que nos estén acompañando acá
durante pues cerca de hora y media, lo valoramos y lo agradecemos muchísimo. Y bueno, pues ya hacia el final les dejaré saber en conjunto con el INAFED cómo vamos a ir transitando hacia las siguientes sesiones de nuestro seminario. Muchísimas gracias, Andrea, y a todo el equipo del INAFED. Muchas gracias al licenciado Valle por continuar con la alianza y por supuesto que transmitiremos los saludos a nuestro director. Y pues nada, muchísimas gracias. Enhorabuena. Agradecemos el mensaje por parte de la licenciada Nayeli Yeval Segura, directora de Coordinación Sectorial y Regional del INJUVE. Sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, me permito cederle el uso de la voz y darle la bienvenida al maestro Mario Páez Ortega, director de Investigación y Estudios sobre Juventud, para dar inicio a nuestra capacitación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Cintia. Muy buenos días a todas y a todos. Estimado licenciado Ignacio Valle, muchísimas gracias por la anfitrionía para esta sesión y como bien lo decía Nayeli, desde el Instituto Mexicano de la Juventud estamos muy contentas y muy contentos de poder continuar con esta serie de alianzas que hemos establecido con el INAFED en beneficio del fortalecimiento de las estructuras municipales, de las y los servidores públicos, pero sobre todo en beneficio de las juventudes y el impacto de su participación a nivel municipal, a nivel local en nuestro país. Así que de verdad un reconocimiento y un agradecimiento enorme por la continuidad y por el ímpetu de seguir empujando ese tipo de espacios. Quisiera entrar de lleno a los contenidos, si me permiten, para compartir pantalla. Un segundo nada más, por favor, quisiera... Me parece... Ahí está. Un segundo. Tuve un problema con la presentación, pero... Es esta. Solo para confirmar, Cintia, está ya en modo completo, ¿cierto? Aún no la vemos proyectada. Ok, déjame lo checo nuevamente. Ahí, ¿cierto? Ahí está, solo falta en modo presentación y listo. Muchas gracias. Perfecto, Las pruebas se ve previas bien. no son suficientes, pero ahí está, listo. Muchas gracias. Bien, pues quisiera comenzar compartiéndoles que esta sesión y este tipo de encuentros que hemos sostenido con INAFED, con algunas otras instituciones a nivel nacional, está enmarcada en la Jornada Nacional sobre Perspectiva de Juventudes que desde el INJUVE hemos empujado desde el inicio de este año. Esta Jornada Nacional sobre Perspectiva de Juventudes trabaja en distintos formatos, algunos virtuales como este, algunos otros presenciales, y busca dos objetivos fundamentales que me gustaría compartir con ustedes como para dar un encuadre muy general de lo que queremos alcanzar con esta sesión. El primer objetivo de la Jornada Nacional, en términos generales, como decía, es el posicionamiento en las distintas agendas del tema de perspectiva de juventudes. Hablo de la agenda pública, de la agenda social, de la agenda gubernamental. Muy probablemente ustedes estén familiarizados con ese tipo de división de la agenda de los asuntos públicos, pero si no, de todos modos, en el desarrollo de la sesión hablaremos un poco de ellos. El punto es, el primer objetivo es posicionar a la altura de las otras perspectivas que conocemos el tema de la perspectiva de juventudes. Hablo de las distintas perspectivas que el enfoque de derechos humanos en términos generales requiere para poderse implementar y para poder materializarse. Hablo de la perspectiva de género, de la perspectiva de infancias, de la perspectiva de adolescencias, de la interculturalidad, entre otras. Y el elevar la perspectiva de juventudes a ese mismo nivel, no solo es un asunto de intención institucional o de la misión y vocación de este gobierno, es en el fondo el cumplimiento de una obligación desde las instituciones y en el fondo, como lo diré en varias ocasiones seguramente en esa sesión, porque lo repito todo el tiempo, en el fondo hablamos de la garantía y el cumplimiento de derechos, en el caso específico, por supuesto, de las personas jóvenes. Por eso es que queremos hablar y que se hable cada vez con mayor fuerza y con mayor altura de la perspectiva de juventudes en los asuntos públicos. Y el segundo objetivo está tremendamente relacionado con este tipo de encuentros, es la generación de competencias profesionales, principalmente en las personas servidoras públicas, también con la sociedad civil organizada, con el tema de incidencia, también con el sector privado,
con el tema de la inclusión, también con otros sectores. Pero en el caso específico de las competencias de personas servidoras públicas, nos parece fundamental que podamos contar con aparatos burocráticos que cuenten con conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes, que son los 4 componentes de una competencia profesional, para poder, 1, comprender la relevancia de la perspectiva de juventudes y 2, contar con las herramientas y las metodologías necesarias para poder implementarlas. Como siempre decimos, no se trata solamente de un tema de visibilizar a las personas jóvenes, de incorporarles en la narrativa, en los discursos de gobierno, sino, insisto, de contar con herramientas e instrumentos que nos permitan transversalizar esa perspectiva. Esos son los 2 objetivos centrales de la jornada nacional, y en ese sentido es que nos da muchísimo gusto, como decía, poder incorporar en esta sesión en el marco de esta jornada nacional. Como decía, en los formatos presenciales, esta jornada está atravesando todo el territorio nacional. La instrucción que hemos recibido del director general, de Guillermo Santiago, está en absolutamente todas las entidades de la República. Estamos trabajando con los congresos locales, con gabinetes estatales, presidentas y presidentes municipales, regidoras, regidores, y con organizaciones y personas jóvenes. También estamos trabajando, como decía, en otros sectores, como el sector privado, el sector social, entre otros. En este formato virtual, tanto breve, con respecto a un contenido, una presentación general de los contenidos de esta jornada, quise hacer énfasis en 2 puntos que me parecen muy relevantes y que pudieran ser muy útiles. Para estos 2 puntos, primero, pues un encuadre muy general, ustedes lo vean en el punto número 1, es la propuesta conceptual y metodológica sobre perspectiva de juventudes. Como decía, se trata de dar un encuadre general sobre qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de juventudes, cuáles son sus componentes. El segundo contenido que veremos será algunos instrumentos de transversalización en política pública, y el tercero que yo preví es los retos a nivel municipal en la materia. Sin embargo, si me permiten, quisiera yo cambiar un poco el orden, dado lo que he escuchado en la presentación, e ir directamente al punto número 3, comenzar con los retos a nivel municipal, que me parece que nos ayuda mucho a enfocar lo que vamos a ver hacia adelante, solamente para retomar algunos elementos de cómo estamos a nivel municipal en términos generales y en el tema específico, por supuesto, de la incorporación de las personas jóvenes. Aquí hablamos, por supuesto, en 2 lados del mismo tema. Por un lado, la conformación del ayuntamiento en materia de juventudes, por otro lado, el funcionamiento como tal de las administraciones municipales. Esto nos ayuda mucho como a poder distinguir el impacto que ha tenido o no el tema de la incorporación de la perspectiva de juventudes a nivel municipal. Primero, algunos datos con respecto a la conformación del ayuntamiento, que me parece que ustedes muy probablemente conozcan, manejen, pero que es bien relevante poner como punto de partida. Cada vez vemos más, desde el INJUVE, desde muchas instituciones, que los gobiernos municipales en este país comienzan a ser cada vez más, insisto, gobiernos jóvenes, no solamente por la edad de quienes les conforman, sino gobiernos jóvenes en términos de la agenda que empujan, del modo en el que tratan de acercarse a la ciudadanía y del tipo de información que están reproduciendo. Sin embargo, todavía hay retos bien importantes ahí cuando nos damos cuenta que el promedio de edad, por ejemplo, para presidentas y presidentes municipales en este país actualmente es de 44 años, casi 44 años, estamos en 43.9. Es decir, por supuesto que no estamos en la realidad de hace 30 años, cuando estos eran puestos reservados principalmente para hombres de cierta edad, normalmente más de 55 años. Es decir, estamos avanzando a una velocidad importante, pero hoy en día seguimos teniendo un promedio de edad de 44 años. Por supuesto, hay que celebrar que también hoy en día el presidente municipal, hombre más joven, tiene 25 años, en Sayula, si no me equivoco. La presidenta municipal más joven tiene 28 años, también, en Nayarit, en Tepic específicamente. Y bueno, se han dado pasos importantes. Sin embargo, como decía, el reto es enorme. En temas de género, por ejemplo, podemos ver que aún tenemos casi 77% de presidencias municipales a cargo de hombres y solo 23% a cargo de mujeres. Sobre la experiencia, que también es un proxy bien interesante para ir observando cómo las juventudes atraviesan ese techo que les estaba impedido. En temas de experiencia, según los datos disponibles, tenemos entre 1 a 3 años previos de experiencia de las personas que encabezan presidencias municipales. Esto es, estamos, creo que con este dato, entendiendo que cada vez más tenemos más personas jóvenes, no es que con menos experiencia, sino que el tema de la experiencia que anteriormente, hasta 2018 incluso, si las elecciones anteriores, estaban en 18.5 años. Esa es información, por supuesto, de fuentes oficiales del INEGI. Al final les pondré por acá la referencia para que la podamos compartir.
Entonces, ha pasado de 18 años de una elección a otra a tener cada vez más gente joven postulándose y ganando elecciones. Tiene que ver sin duda alguna con las acciones afirmativas que han sido empujadas en las elecciones de 2021, en la que 21 entidades de la República tuvieron acciones afirmativas para personas jóvenes, entre otros factores. Avanzando con el tema de la conformación de los ayuntamientos, podemos ver, por ejemplo, que de las 20.453 personas que tenemos como síndicas, síndicos, regidores y regidoras, no tenemos lamentablemente un dato específico del promedio de edad. Ya estamos trabajando con el INEGI para poder empujar la identificación de este dato. Seguramente se podrá lograr para la siguiente emisión de la encuesta que estamos utilizando. Pero lo que sí es bien importante es comentar que desde el INJUVE siempre es un tema en nuestras conversaciones que por donde estamos en todos lados en el territorio nacional, desde las distintas direcciones, desde las distintas áreas, lo que primero salta a nuestra mente es que en el caso específico de regidores, regidoras, síndicos y síndicas, cada vez son también más personas jóvenes. Podría yo decir, sin arriesgarme a dar un número, por supuesto, aproximado, que un porcentaje más alto de quienes conforman este cuerpo específico de servicio público son personas jóvenes, y eso es algo que hay que subrayar, y por eso es que nos interesa tanto el tema de la edad. Tenemos más de 1.075.000 personas servidoras públicas en las conformaciones de los ayuntamientos, y por supuesto que eso nos es indicativo del universo y la potencialidad que tenemos para trabajar desde la mirada de perspectiva de juventudes para detonar un montón de agendas innovadoras, transformadoras, progresistas, de avanzada. Ponía yo por acá, por supuesto, el tema de municipios indígenas, porque ahí la realidad se nos mueve un poco. La incorporación de las juventudes es todavía complicada, sigue conservándose esta visión de las y los jóvenes, por ejemplo, como parte de la policía comunitaria, como parte de las actividades vinculadas al tequio, pero en el caso específico de la incorporación a la toma de decisiones, el reto me parece que se profundice, es algo que hemos discutido muchísimo con INEGI, con INPI, con otras instituciones. Por supuesto, es un tema a discusión que también me gustaría señalar en esta sesión para poderlo abordar. Los retos específicos varían siempre cuando hablamos en términos de interculturalidad. Acá tenemos, por ejemplo, algunos datos, algunas reflexiones importantes como punto de partida, por ejemplo, con respecto a la integración de las comisiones. En muchísimos cabildos, por supuesto, hay una comisión específica de juventud. Normalmente es un primer tema, está vinculado a las comisiones de juventud y deporte, sigue siendo la constante. Hay muchos avances con respecto a separar estos temas, pero bueno, el patrón de dependencia sigue empujando a que veamos comisiones de juventud y deporte. Vemos por acá, por ejemplo, que en solo el último año, registrado que es en 2021, se presentaron en todos los cabildos a nivel nacional alrededor de 82.465 iniciativas que fueron discutidas. De esas 82.016 es que el tema que ocupa el número 1 fue relativas a asuntos financieros y hacendarios, más de 16.400. ¿Por qué lo señalo? Porque los temas financieros y hacendarios normalmente son aquellos que menos pasan por las comisiones de juventud. Es decir, sí es un logro que existan, sí es un logro que estén presentes por todo el país. Lo que todavía es un reto pendiente es que normalmente los temas que van a esta comisión son los temas que tradicionalmente se vinculan con juventudes, los que históricamente uno vincula a juventudes, y normalmente son deporte, cultura, participación social de un tipo muy acotado. Pero de pronto hay todavía mucha resistencia a pasar por ahí, y pasa lo mismo en los congresos estatales con diputadas y diputados, por supuesto. En eso estamos también trabajando con los congresos. Hay todavía una resistencia importante a observar la relevancia de la participación de juventudes en temas como construcción de cultura de la paz, como reconstrucción del tejido social, como prevención social del delito, y por supuesto en la toma de decisiones del uso de recursos públicos alrededor de los dictámenes financieros y hacendarios. En el caso específico del impulso a políticas públicas, pues bueno, solo recordar que tenemos alrededor del país más de 47.750 instancias, es decir, instituciones, instancias como tal, que están orientadas a distintos temas: género, cultura, prevención del delito, todos los que mencionaba. Ahora vemos algunos ejemplos. Y también acá el promedio de edad de las y los titulares de esas instancias municipales está en 43.9 años, es decir, sigue bajando con cierta lentitud, pero está bajando. Normalmente también los temas de juventud son vinculados a los temas de participación ciudadana, y es ahí donde tenemos una mayor área de oportunidad, sin duda alguna. Como decía por acá, en materia de avances y retos, en materia de juventud, estos asuntos financieros y hacendarios son los temas que ocupan mayor espacio en los dictámenes e iniciativas, los que ocupan menos espacio o menos
presencia son reinserción social, ciencia, tecnología e innovación, asuntos indígenas, turismo, combustible y energía. Como decía, poniendo hasta arriba asuntos financieros, gobierno y política, desarrollo agrario, territorial, urbano, vivienda, salud, servicios públicos, entre los 5 principales. Lo que es importante acá ver es que en ninguno de ellos aparece como tal el tema de juventudes. Eso es, por supuesto, un tema que hay que identificar como una preocupación, pero también como un área de oportunidad, y no lo digo solo por matizar. Juventudes es un tema transversal. El asunto es que, si bien salta a la vista que no esté como un foco de atención, también abre la oportunidad de decir, no pasa nada, siempre y cuando garanticemos que la transversalización sea una realidad. Y es ahí donde quisiera volver entonces al orden de la sesión como estaba previsto, para poder comenzar a hablar sobre el tema de la perspectiva de juventudes, de qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de juventudes, y después cómo hacemos para lograr e impulsar esa transversalización. El primer paso sin duda está dado y tiene que ver con la voluntad de todas y de todos ustedes, con el hecho de estar en este encuentro, de estar en estas sesiones, pero en general estar en el proceso permanente de formación y de capacitación que se empuja a través del INAFED. Y lo digo de verdad, ese es el primer gran paso y por supuesto que lo celebramos. Vamos con el tema de perspectiva de juventudes. Yo acá les quiero hacer una petición. Voy a estar al pendiente del chat. También Cintia, que estará moderando esta sesión, me estará ayudando, y cosa que le agradezco muchísimo, a estar al pendiente, porque me interesa muchísimo que la sesión no sea solamente un asunto de escucha pasiva. Me gustaría muchísimo que pudiéramos tener una interlocución, que pudiéramos a través del chat o directamente alzando la mano, incluso tomando la voz. La verdad es que a mí no me molesta, nunca lo veo como una interrupción, lo veo como diálogo, porque hay cosas bien importantes. Yo estaré tratando de propiciar en algunos momentos y pues bueno, quisiera comenzar con ello. A ver, quisiera comenzar justo con una pregunta para ir abriendo micrófonos y probar un poco la dinámica, a ver cómo nos funciona. Insisto, chat, levantando mano o abriendo directamente el micrófono. Quiero hacer una pregunta y quisiera escuchar algunas respuestas sin orden, solamente abriendo el micro o a través de las vías que mencionamos, sin ningún orden, respondiendo con una palabra o palabras sueltas. Quisiera preguntar qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan la palabra joven. Daremos unos 5 segundos para poder escribir por acá en el chat. Ya lo tenemos abierto. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan la palabra joven? Energía. Energía, otra vez también nos dice Andrea, nos dice Carlos. Entusiasta. Trabajo, edades, vitalidad. Personas solteras, oportunidades, innovación, transformación, capacidad, compromiso, superación, futuro, ideas nuevas, energía, sueños, inquietud, propuestas. Y les confieso desde ahora en el ejercicio, revolución, transformación, ímpetu. Y normalmente las palabras suelen repetirse, por supuesto, porque pues bueno, somos parte de la misma cultura política, de la misma cultura social, futuro, revolución, propuestas, innovación. Y ahora quisiera preguntarles, para poder como plantear el ejercicio y explicar por qué, por qué iniciamos con ello, quisiera preguntarles qué es lo que viene a su mente cuando escuchan la palabra adulto. Y por acá comenzamos a leer. Relacionamos adulto con experiencia. Experiencia nuevamente. Implementar nuevas formas de hacer las cosas. Responsabilidad, autoridad, madurez, capacidad, experiencia, conocimiento, liderazgo, compromiso, poder, sabiduría, madurez. No ha salido, pero en otras siempre salen deudas, hipotecas, dolor de espalda, y son cosas que también relacionamos. Pero seguimos con responsabilidad, experiencia, madurez, conocimiento. Vamos a dejarlo un poco hasta ahí. También normalmente se repiten. Y el ejercicio es bien interesante porque aquí yo les planteo una pregunta ahora como intermedia. Cuando hablamos del adulto, entonces mencionamos palabras como madurez, responsabilidad, experiencia, conocimiento, poder. A ver, ¿no hay también un montón de responsabilidades, madurez, experiencia, cuando uno es joven? Es decir, normalmente, y vimos la listado de palabras cuando hablamos de la palabra joven, vienen experiencia, innovación, transformación, energía, ímpetu. Ahora hablamos de ello. Pero primero con lo que relacionamos con la palabra adulto, con la adultez. Si se dan cuenta, tienen que ver con palabras que atribuyen muchísima carga a lo maduro, es decir, como muchas cosas muy buenas. Pero cuando nos preguntamos si realmente todo eso no tiene que ver con lo joven, salta a la mente el por qué lo relaciono con lo adulto y no necesariamente con lo joven. Sobre todo en un país como el nuestro,
donde una joven mujer de 17 años sale de la preparatoria y de pronto tiene que ir a su casa corriendo a preparar la comida y cuidar a sus 3 hermanitos menores, quizá porque papá y mamá están en una fábrica trabajando, doblando turno y salen muy noche. O de un joven de 24 años que no está escolarizado, tiene que salir todos los días con su papá al campo a trabajar la milpa, porque si no, no hay sustento para llevar a la casa, y de hecho nunca tuvo la oportunidad de estar escolarizado como el caso uno. Eso no es un montón de responsabilidades, eso no obliga a madurar de un modo muy acelerado, eso no genera también un montón de todo lo que vinculamos como positivo con la edad adulta, madurez, responsabilidad, etcétera. La pregunta es por qué lo vinculamos solo con lo adulto. Ahí la respuesta, la verdad es que no es un poco como para deprimirnos y decir qué terrible, solamente es reflexionar que el adultocentrismo es una estructura mental que se nos transmite y se nos enseña a través de la sociedad y nosotros difícilmente nos lo cuestionamos. Es decir, hay muchas cosas que se nos enseña desde muy pequeñas, desde muy pequeños, y que no tomamos conciencia de ello porque son constructos sociales y que así van permeando en nuestra mente. Esto que el ejercicio está derivado de un concepto muy básico que es llamado binomio articulador. Nuestra mente está programada, no biológica o naturalmente, sino socialmente programada, para pensar en clave como de blanco-negro, como de bueno-malo, cerca y lejos, lo quiero o no lo quiero. Esos son reductores de la incertidumbre. No quiere decir que esté bien o que esté mal, solo describo que así es definido, como un binomio articulador que nos hace más fácil la vida. Cuando pensamos en conceptos como joven y adulto, que no necesariamente son conceptos contradictorios como blanco, negro, bueno, malo, lo vemos así para reducir la incertidumbre de lo que pienso al respecto de algo. Entonces, en automático y sin mucha conciencia de ello, comienzo a ver lo joven como en un extremo, casi siempre lo malo, ahorita hablamos de ello, y a lo adulto como en otro extremo, casi siempre lo bueno. Entonces, este es el ejercicio que nos permite entender si realmente ese adultocentrismo está o no permeado en nuestra conciencia. Normalmente pasa, y como decía, no es para deprimirnos y martirizarnos, es relativamente normal. Lo importante es tomar conciencia sobre ello y entender qué podemos hacer al respecto. Ahora, con respecto a las palabras que vinculamos a lo joven, lo primero nos explica con lo adulto cómo se construye y cómo permea el adultocentrismo, pero la otra parte, ¿qué pensamos con respecto a lo joven? Nos permite y nos ayuda a entender cómo se conciben los estereotipos y los estigmas. ¿Y a qué me refiero con ello? Aparentemente vinculamos cosas muy positivas. También nuestra mente nos obliga un poco porque estamos en encuentro de juventudes y difícilmente alguien iba a decir cosas pues, cosas negativas, que a lo mejor piensen o no, pero difícilmente alguien lo dice en estos espacios, como que nos programamos a decir cosas positivas. Entonces decimos joven, impulso, transformador, energía, cambio. En serio, yo les pregunto, ¿en serio? Solo por ser joven, una persona es energética y quiere transformar el mundo y tiene ímpetu y tiene, ¿en serio solo por ser joven? Es casi igual como si dijéramos hoy en día, lo cual ya resulta para todos impermisible, que una mujer, por el hecho de ser mujer, es muy sensible, es muy tierna y tiene mucho ánimo maternal. O que una mujer, solo por ser mujer, seguramente es muy dedicada, muy detallista, y en un equipo de trabajo hay que encargarle la tarea que tiene que ver con el detalle y lo bonito y los colores, porque es mujer. Por supuesto que eso es absolutamente permisible, sería totalmente señalado, porque construye estigmas y lo hemos entendido como sociedad. Es una lucha que desde la sociedad civil y ya cobijado desde las instituciones ha llevado más de 3 décadas en este país, al menos ya permeando. Pues lo mismo pasa con la perspectiva de juventudes y la lucha que estamos abanderando. No por ser joven se tienen todos esos atributos. Si así fuera, hay que reflexionarlo. No tendríamos los índices de suicidio con el nivel de crecimiento que se están presentando en los últimos años, sobre todo agravamiento en la pandemia. No tendríamos los problemas de salud mental que vemos en poblaciones, principalmente en las históricamente más excluidas, como las poblaciones no binarias, las poblaciones de jóvenes trans, los y les jóvenes en situación de marginación, pobreza, invisibilidad. Es decir, no por ser jóvenes tienen todo eso, y esa es la principal, reflexión que queremos marcar. Para combatir y alejarnos del estigma y del prejuicio, así sea, con conceptos que aparentemente son positivos. ¿Por qué? Porque si pensamos y damos eso por hecho, hay un problema central.
Se nos olvida entonces todas las condiciones que tenemos que generar y todo el trabajo que desde gobierno en particular tenemos que echar a andar para que eso suceda, para que las juventudes realmente detonen su energía, sus potencialidades, su ánimo de transformar la realidad social y eso suceda efectivamente. Si no generamos las condiciones y solo pensamos que por ser jóvenes existen, estamos cayendo en una injusticia social como la que por muchísimas décadas se vivió y se sigue viviendo, hay que decirlo, en materia de género, pensando en el ejemplo que ponía. Y bueno, pues ese es el punto de partida. A mí me gusta mucho iniciar con este ejercicio porque me parece que nos hace mover un poco nuestras conciencias y ponernos en la clave correcta para comenzar a hablar de un par de temas un poco más técnicos quizá. Lo vamos a hacer, la verdad es que a 3,000 kilómetros por hora porque quiero abarcar algunos temas, pero no quisiera, como decía, aislarme de sus comentarios, de sus preguntas. Y por acá voy a estar teniendo atención al chat. Por aquí nos ponía, por ejemplo, Silvestre, el adulto ha adquirido compromisos y por lo tanto tiene que dar puntual atención. La madurez no tiene que ver con la juventud o la durez, lo madurez totalmente, nos dice César de Nayarit. Si no se les da la oportunidad a las y los jóvenes, ¿cómo van a adquirir experiencia? ¿Y qué tipo de experiencia? Por supuesto, nos dice Vicky. Y bueno, seguimos con las intervenciones. Francisco Domingo Donato nos dice: un joven puede adquirir responsabilidad, experiencia y compromiso social a través de su vivencia en el ámbito público. Pocos líderes políticos le dan la oportunidad a los jóvenes, no importa su preparación, si se tienen las ganas de apoyar en beneficio del bien común, se pueden hacer grandes cosas. Totalmente de acuerdo, Francisco Domingo Donato. Es un tema central en el tema de perspectiva de juventudes, el relevo generacional, que no tiene que ver con que las personas de mayor edad tengan que ir para afuera y las jóvenes van para adentro. Relevo generacional tiene que ver con el escalonamiento, tiene que ver con las sinergias, con la intergeneracionalidad. Y como vamos a ver, intergeneracionalidad es uno de los 4 ejes de implementación de la perspectiva de juventudes. Así que, pues bueno, creo que tenemos muy buen preámbulo para dar comienzo a esta sesión ya formalmente. Cuando hablamos de perspectiva de juventudes, hablamos de no solamente visibilizar, como decía, a las personas jóvenes. No se trata de poner jóvenes por aquí por allá en un discurso, de meter el tema de juventudes en nuestros documentos de programación o de hacer uno que otro evento dirigidos a jóvenes. No, hablamos de toda esta transversalidad. Hablamos de igualdad de oportunidades, sí, pero también de justicia social, de inclusión, de bienestar, de apropiación del espacio público, de desarrollo democrático, de reconstrucción del tejido social y de muchos otros temas. Y no solo de cómo las y los jóvenes pueden participar o beneficiarse de esto, sino cómo las y los jóvenes pueden y deben ser parte de esto para potenciar los efectos hacia toda la sociedad. Ese matiz es bien importante. No se trata solo de acciones para las juventudes o desde las juventudes, sino acciones con las juventudes en beneficio de la sociedad en términos generales y en todos estos temas. Quisiera muy brevemente, antes de dar el concepto y entrar al concepto, a la conceptualización y la implementación, recordar muy rápidamente de dónde venimos, en dónde estamos, hacia dónde vamos, porque eso es bien relevante. En algún momento la juventud en este país, hablo de una visión hegemónica, que por supuesto como visión hegemónica ha quedado en el pasado, pero que siempre corremos el riesgo, no solo de volver, sino de que, como sucede, siga persistiendo en algunos espacios, en algunos territorios, y es algo que no podemos permitir. En particular, la primera visión al respecto de las juventudes. La juventud por muchos años fue vista en este país como una etapa de riesgo. Una etapa de riesgo y se convirtió en abajo en el cuadro claro, podemos ver, se tradujo en políticas de persecución y criminalización juvenil. Se veía hace no más de 60 años y 6 décadas, no estamos hablando de la prehistoria en el país, hace muy poco tiempo, es la edad que quizá tengan nuestros papás, nuestras mamás, quizá muchas y muchos de ustedes, 6 décadas es poco tiempo. Se veía en este país a las personas jóvenes como peligrosas, primero para ellas y ellos mismos, y segundo, sobre todo, peligrosas para el Estado. Desde luego, acá hablamos como símbolo central de lo que no podemos permitir, México 1968. Y para reducirlo en 10 segundos diríamos, esta terrible experiencia en la historia de nuestro país, esa grave herida que por supuesto arrastramos en la historia de nuestro país, básicamente se sintetiza en jóvenes organizándose, tomando plazas públicas, exigiendo y reclamando derechos, y en ese momento el Estado respondiendo de un modo muy sencillo y muy crudo, se dice, asesinándoles. Esa fue la respuesta, y hablamos, insisto, de hace apenas algunas décadas.
Esa criminalización, esa persecución no fue solamente México 68, fue toda una etapa en la que las juventudes vivieron un silencio obligado, en la que las juventudes sufrieron una invisibilización obligada por parte del Estado, que por supuesto no podemos olvidar, no vamos a permitir que se repita. Y el punto más importante acá es entender que hay en el inconsciente colectivo, transmitido a través de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros familiares, una suerte de coraje guardado, ¿sabe? De deuda pendiente con las juventudes, que sin duda alguna hay que entender. Siempre nos incomoda mucho, y a mí en particular me incomoda mucho desde el juego cuando escucho a alguien decir, tenemos una política, pero acá que no se nos olvide que la responsabilidad es de las y los jóvenes de participar, porque de pronto luego vemos mucha apatía. Lo escucho mucho en discursos de personas servidoras públicas, siempre me acerco mucho más en corto para explicar y decir, no, no es apatía y no podemos culpar a las personas jóvenes de pronto cuando no se incorporan a un proyecto. Hay desconfianza en las instituciones de gobierno y viene de allá. Hay una suerte de divorcio entre sociedad y gobierno que estamos ya resolviendo, pero que es todo un proyecto y un proceso y viene de allá. No podemos omitir la historia de las juventudes porque entonces caeríamos en argumentos como hay apatía y no quieren participar. No, hay que generar esas condiciones, hay que involucrarles, hay que ir a hablarles, convencerles y demostrarles que ahora sí estamos haciendo las cosas distintas porque somos distintas las personas que estamos a cargo de hacer esas cosas y que les entendemos porque hemos vivido estas realidades. Eso es lo importante con respecto a comprender esa gravísima etapa de criminalización y persecución hacia las juventudes. Ahora, hay otra etapa que por muchos años también fue hegemónica, que también persiste en algunos espacios y que tampoco podemos permitir que se reproduzca, y es observar a la juventud y también a las adolescencias como una etapa preparatoria y que se tradujo en este país por muchos años como en políticas sectoriales y de corte clientelar y profundamente adultocéntrico. Es decir, esta lógica de hace 30 años, 35 años, y que insisto, por ahí se resiste a morir en algunos espacios, en la que, ok, el Estado asumió que no podía seguir persiguiendo, criminalizando y mucho menos asesinando jóvenes que se organizan y exigen derechos, y de pronto se decidió desde las instituciones quizá más perversas del Estado capitalizar ese sector poblacional y comenzaron a utilizarles como carne de cañón, como voto, bajo esta corte clientelar y sectorial. Me parece que para todas y para todos no es ningún secreto entender que muchísimas personas jóvenes asumían que se les tomaba en cuenta cuando había votaciones y cuando no, pues nunca iba a haber políticas o beneficios o atención integral, porque lo que interesaba era el voto, y es derivado de esta etapa hegemónica que, insisto, a nivel general estamos dejando atrás en la historia del país, pero se resiste a morir en muchos espacios, ahí también van y tienen que ir nuestros compromisos y esfuerzos. Otra vez para entender de dónde venimos y por qué sigue habiendo estas resistencias de pronto con respecto a la participación con instituciones del Estado por parte de las personas jóvenes. Y el tercer sector, yo quisiera pensar que es una línea cronológica y se van quedando atrás y hemos llegado, pero como ven, confluyen estas etapas y ahí están nuestros retos. La tercera etapa, observar a las juventudes como sujetos de derecho, como actores clave del desarrollo y traducir esa visión, ese enfoque en políticas integrales y transversales. En ellos que estamos trabajando desde el gobierno de México, en ellos que está todo el compromiso del INJUVE, y en ese marco que se circunscriben este tipo de encuentros de diálogo para poder permear en todos los niveles, como decía, como es el objetivo de esta jornada nacional. Rapidísimo para entrar así en el detalle de la definición de perspectiva de juventudes, que es bastante robusta, compleja, pero realmente muy sencilla según yo de internalizar. Primero, cuando hablamos de jóvenes, para recordar por si cualquier duda, hablamos de personas jóvenes de 12 a 29 años en este país. En distintos países, esas distintas categorías, grupos de edad. En México hablamos de personas de 12 a 29 años. Hablamos de las juventudes y lo iremos viendo adelante en virtud de heterogeneidad. Heterogeneidad en la composición, en sus trayectos de vida, en sus condiciones de vulnerabilidad, en sus desigualdades, heterogeneidad también en los contextos en los que viven y por supuesto heterogeneidad también en las formas en las que participan. No me detengo a leer los 5 componentes, pero esos son las claves distintas. La idea central es, hablamos de juventudes, hablamos de diversidad y de heterogeneidad. De aquí quiero hacer una pausa para decir que en algún momento en literatura alguien dijo, no existe un México, existen muchos Méxicos dentro de esto que llamamos México. No existe la sociedad mexicana, existen muchas realidades, por lo tanto muchas sociedades mexicanas. Lo mismo pasa con las juventudes. No podemos seguir hablando francamente de la juventud mexicana, porque entonces seguiremos pensando que la juventud mexicana es eso, un sector, un grupo
homogéneo, que piensan igual, que tienen las mismas necesidades, que exigen y reclaman las mismas cosas y que pueden participar e involucrarse del mismo modo. Y no es cierto. Dado que tienen trayectos de vida distintos, dado que tienen distintas condiciones estructurales y sociales en las que se desarrollan, tienen también distintas formas en las cuales pueden participar y requieren de distintas estrategias para que las instituciones les incorporen y abran espacios. Es decir, pensemos en que no se vive igual siendo joven en la Ciudad de México, en un entorno urbano, que siendo joven en la Ciudad de México, en la delegación, en la alcaldía, perdón, Milpa Alta, en un entorno mucho más rural. Pero no es lo mismo vivir en la Ciudad de México siendo joven que siendo un joven en Chiapas, en Tuxtla, urbano, o siendo joven Tojolabal en el mismo estado de Chiapas, o siendo indígena. No se vive igual la juventud Tojolabal en Chiapas que la juventud yaqui en el norte del país. Y hablamos también entonces de la diversidad de las juventudes migrantes, las juventudes que viven con discapacidad, las juventudes que viven refugiadas, asiladas, las juventudes de la diversidad sexual, entre todos los sectores de los que podemos hablar. Entonces, para partir ahora sí con el concepto de perspectiva de juventudes, solamente decir que en las diapositivas, y ustedes tendrán los materiales, viene toda la definición. Yo quisiera como transmitirlo en versión extraída y decir, cuando hablamos de perspectiva de juventudes, hablamos de un enfoque metodológico y práctico, es decir, hablamos de un conjunto de herramientas. No hablamos de una narrativa o de una forma de hablar. Esto es un conjunto de herramientas. Entonces, perspectiva de juventudes tiene 3 elementos, la definición. 1, conjunto de herramientas y metodologías. 2, orientadas a visibilizar a las personas jóvenes como sujetos de derecho. Y 3, orientada a visibilizarles también y garantizarles ser actores clave en el desarrollo. Es decir, conjunto de metodologías e instrumentos orientados a que las personas jóvenes sean vistas como sujetos de derecho y como actores clave del desarrollo. Esa es la definición de perspectiva de juventudes que ustedes tienen en estas diapositivas y que tendrán en los materiales. Más que la definición, que siempre queda como mucho más explicada con ejemplos, con el desarrollo, quisiera concentrarme en los 4 ejes de implementación. Es decir, para que esto realmente tenga sentido y podamos decir que se implementa y que funciona y que se observe, que es tangible, observamos 4 ejes de acción o de implementación. Antes de ir a esos 4 ejes, quisiera preguntar si hasta aquí hubiera alguna pregunta, algún comentario. Agradecería mucho un par de intervenciones con respecto a lo que hemos visto para poder ir dando pauta al resto del diálogo. Les escucho si alguien tiene ya sea mano levantada o micro activo. Nos dice por acá en el chat Armando Sala Santoyo, la experiencia se adquiere en lo cotidiano, en las vivencias, y desde que se es joven se puede ir desarrollando. En los años 80 se proliferaron las pandillas en la Ciudad de México y se inició una persecución pensando en que todos los jóvenes eran criminales o pandilleros. Es correcto. O que todos los pandilleros son criminales, porque tampoco es que por ser parte de una pandilla sea criminal o se comete un delito. De pronto hablamos de cohesión social, de pronto hablamos de organización juvenil, urbana, y no todas las organizaciones juveniles tienen que ser como elegantes y formales y en un salón. También hay organizaciones que están en las calles. Por supuesto que cuando se rompen reglas o se hace al margen de la ley hay consecuencias, pero es un punto bien importante con respecto a las juventudes. Bueno, seguimos por acá al pendiente del chat. Si hubiera también alguna intervención, por acá estaremos tomando nota. Nos dice Denise Escobedo, hace falta capacitación en metodologías para fomentar la participación de las juventudes. Totalmente de acuerdo. Ahora, sobre los ejes. Primero, capacidad de agencia y participación. Capacidad de agencia es un concepto complicado. Sin embargo, lo ponemos siempre porque también da pauta a explicar, justo esa última pregunta nos decía, a pensar un poco más robusto y más complejo en formas de participación. A ver, capacidad de agencia lo voy a definir como de modo muy rápido. A mí me lo enseñaron como muy joven, como sinónimo de capacidad de decidir. Alguien me preguntó en una sesión, ¿y entonces por qué no pones capacidad de decidir en lugar de capacidad de agencia que te obligue a explicarlo? Pues justo por eso, porque no es solo la capacidad de decidir, la capacidad de agencia es mucho más complejo. Viene de esta teoría, no la voy a explicar completa, digamos, pero viene de esta teoría de la agente y la estructura, en la que la estructura puede ser, por ejemplo, la sociedad o una organización, llamémosle el INAFED, una organización, una institución pública como estructura, que está compuesta por individuos, y esos individuos son llamados agentes.
Entonces, la teoría del agente y la estructura es cómo el agente y la unión de agentes conforman una estructura, más otros elementos, ¿no?, que están al margen, como canales de comunicación, procedimientos, bla. Pero a lo mejor no hablamos de personas que, como en una red, al unirse, conforman una estructura. Esa estructura se puede llamar familia, se puede llamar organización pública como INAFED o INJUVE, se puede llamar Estado mexicano, se puede llamar sociedad o comunidad o municipio. Son estructuras y el papel de los agentes es de lo que hablamos cuando hablamos de capacidad de agencia. Ahí sí viene la definición. La capacidad de agencia entonces es la capacidad de tomar decisiones con conciencia de cómo esas decisiones impactan en mi presente y en mi futuro y en la realidad también de los otros agentes con los cuales yo interactúo, es decir, en la sociedad o en el entorno. Esto es cómo yo tomo decisiones, pero consciente de que esa decisión me va a afectar a mí y al resto de la estructura, porque impacta a otras personas que son agentes como yo y que también toman decisiones a su vez. Reconocer la capacidad de agencia de las personas jóvenes es fundamental, porque por muchísimos años se les ha negado, sobre todo en esta lógica en la que se observaba como personas incompletas, donde todavía no tienen toda la capacidad de decidir, como si fueran, se les decía incluso menores, como a las infancias, menores. No son menores de edad, sino se les veía como menores en capacidades y en todas lo relativo a la toma de decisiones. Bueno, pues lo contrario. Reconocer la capacidad de agencia es reconocer que una persona joven, por ejemplo, una mujer de 17 años que se embaraza, puede, en ejercicio de la capacidad de agencia y con conciencia de que eso va a afectar positiva o negativamente su vida y la de la estructura a la que pertenece, digamos, su familia, tomar una decisión como recurrir a la interrupción legal del embarazo y no continuar con él. Eso es reconocimiento de la capacidad de agencia en el marco de políticas públicas. Dejar a las personas jóvenes la toma de decisiones y garantizar las condiciones necesarias para tomar esa conciencia de la que hablaba del impacto en otros agentes y en la estructura. Así que reconocer la capacidad de agencia y de participación efectiva es el primero de los ejes para lograr implementar esta perspectiva. Yo quisiera por acá preguntar, y es una pregunta abierta, si lo pueden poner en el chat o tomar el micro, es bienvenida. ¿Qué ejemplos ustedes observan o empiezan a observar en términos de capacidad de agencia, de reconocer capacidad de agencia desde su ámbito de atribuciones, desde su trabajo, desde lo que ustedes hacen? Así sean temas profundamente de política pública o de pronto en el otro extremo profundamente administrativos, les aseguro que hay forma de encontrar el reconocimiento de la capacidad de agencia de las personas jóvenes que impacten y que se involucren. Si hasta ahora hubiera alguna intervención, yo checo por acá las manos levantadas y si no, por acá estamos en el chat. Pero me gustaría mucho encontrar uno o dos ejemplos porque nos ayuda a desarrollar lo siguiente, que son algunos instrumentos específicos, específicamente uno que es acciones afirmativas. Ahora explico a qué me refiero. A ver, también pregunto si hasta aquí hubiera alguna pregunta, eso es mano alzada, con respecto a capacidad de agencia o alguna duda. Bien, me parece que no. Ok, continuamos. El segundo eje de implementación de la perspectiva de juventudes, y hablo de la administración pública, en la administración pública, es la garantía de espacios y territorios juveniles. Y aquí es bien importante, no hablamos solamente de garantizar espacios y territorios en términos objetivos, materiales, es decir, de los espacios públicos como pensamos jardines, parques. Por supuesto que son importantísimas las políticas gubernamentales que se orientan a generemos una cancha, un skate park, de estos lugares donde van en patineta a hacer ejercicio, están muy bien. El esparcimiento, la diversión, el ejercicio es fundamental, pero no solo eso es hablar de juventudes, como decía hace un rato, por eso es la preocupación de que siempre estén juntos esos temas en las comisiones, en los cabildos, en los congresos. Hablamos de muchas cosas más en sentido abstracto. Por ejemplo, espacios juveniles, espacios públicos garantizados para la juventud, también son las diputaciones, de las que hablaba hace un rato. Las acciones afirmativas que se ejercieron en 21 entidades en 2021 fue una forma de garantizar espacios públicos dirigidos a las juventudes, porque la toma de decisiones es un espacio público, es decir, es ahí donde se toman decisiones. Un diputado, una diputada que se sienta en una curul está usando el espacio público. No porque esa curul sea un espacio público como el parque o el jardín, sino porque representa un espacio que nos pertenece a todas y todos. Representa un espacio de toma de decisión que es público y esa persona lo está ocupando en nombre nuestro. Ahí hay apropiación del espacio público de las juventudes. Hay que garantizar también ese tipo de espacios al mismo nivel, quizá con mayor énfasis, que se garantiza el acceso a parques, a jardines o a skate parks.
Y territorios juveniles pasa lo mismo. Hablamos de territorio en un sentido abstracto, no solo de la tierra, del lugar, sino de todo lo que implica territorio, que atraviesa por los conceptos de tejido social, de cohesión social, de apropiación, de cuidado, y que ese tipo de territorios estén cada vez más garantizados en manos de personas jóvenes. El eje 3 de implementación, por acá nos decía, respondiendo a la petición de algunos ejemplos, a Lisbeth Avendaño, en mi municipio se implementó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y yo creo que ahí se implementa lo que es la capacidad de vigencia, sin duda alguna. Ahora regresaremos a abordar un poco sobre los ejemplos. A Lisbeth, si nos pudieras por acá, por cierto, comentar si tienes micro activo para poder tener una interlocución, te lo agradeceré mucho, si no, no pasa nada. Lo desarrollamos a través del chat. Silvestre, espacios para formar parte en la administración pública en donde se desempeñen como servidores públicos. Sin duda alguna, esa es otra forma de garantizar espacios a las juventudes. Yo recuerdo el año pasado que se abrió, por ejemplo, una convocatoria en Secretaría de la Función, bueno, a través de la Secretaría de la Función Pública en el marco del Servicio Nacional de Empleo para el ingreso a la Administración Pública Federal, en donde las convocatorias eran específicamente una para mujeres, para garantizar el espacio de incorporación a las mujeres, y otra específicamente para personas jóvenes de 18 a 29 años en ese caso. Entonces es fundamental, pero como ese hay que hacer un montón de esfuerzos, y muchas veces no son, como en este caso, tan institucionalizados que se publicaron, están en el Diario Oficial de la Federación, hay una convocatoria, qué bueno que así suceda, pero a veces nosotros tenemos en nuestras manos esas posibilidades, de decir, a ver, tengo un equipo de 7 personas, de pronto voy a garantizar que siempre haya 3 personas de ese grupo que sean menores a 29 años. ¿Por qué? Eso se llama acción afirmativa también, lo vamos a ver adelante, es con lo que vamos a cerrar esta sesión, el espectro de posibilidades, porque eso me pone a mí en la posibilidad de garantizar espacios de incorporación a personas jóvenes. Así que muchas gracias por las participaciones hasta donde van. 3, desigualdad y articulación intergeneracional. De desigualdad justo hemos hablado ya suficiente, digamos, en estos minutos, pero articulación intergeneracional es algo que me importa muchísimo. Decía yo que era uno de los ejes de implementación. Y esto es fundamental, porque el tema de juventudes no es un tema exclusivo de las personas jóvenes. El tema de juventudes nos impacta y nos involucra a todas y a todos desde todos los sectores y grupos de edad. Requerimos de sumar los esfuerzos desde todos los sectores y todas las edades en beneficio de las personas jóvenes, no solo como un compromiso social, sino también como una estrategia que verdaderamente ayuda. Y no es un asunto de que se requiere la experiencia o los años de ventaja que llevan las personas de mayor edad, o de tutela, mucho menos de paternalismo, de cuidado. Estamos siempre en contra desde el INJUVE, desde estos discursos de cuidemos a nuestros jóvenes, ¿no? Ni son nuestros, ni es necesario que los cuidemos. Hay que generar condiciones para que ejerzan derechos. No es una visión tutelar, es una visión de compartir experiencia y de a través de esa intergeneracionalidad encontrar nuevas visiones de hacer las cosas. Que no esté solo desde la visión del adulto, que no esté tampoco necesariamente solo desde la visión de la persona joven, sino que esté en una visión de lazo o sinergia entre grupos de edad. Eso es intergeneracionalidad, porque la sociedad misma es intergeneracional. Y si me permiten la licencia, los problemas públicos tienen un trasfondo intergeneracional y nunca le corresponden a un solo sector de la población. Por lo tanto, las soluciones tampoco. Y el cuarto eje de intervención es diversidad e inclusión. No hay manera, por supuesto, como decía, de pensar en las personas jóvenes y pensar en las y los jóvenes urbanos y olvidarnos de todo el espectro en términos de interseccionalidad que viven las juventudes. Diversidad e inclusión. Los retos se profundizan cuando pensamos en una persona joven mujer, sin duda alguna. Se profundizan cuando esa persona joven mujer es madre de soltera, o cuando es joven mujer madre soltera indígena, cuando una persona es joven y con una discapacidad, siendo hombre, y se diversifican si es joven con discapacidad, de clase alta o con ingresos altos, o de clase baja y con ingresos bajos. Es un tema también que atraviesa en términos de interseccionalidad y clasismo. Entonces, entender esa complejidad nos obliga a pensar como cuarto eje de implementación el tema de la diversidad y de la inclusión. Tenemos en el chat una pregunta, si no me equivoco. Dice Omar Ávila Flores, desde tu experiencia, Mario, ¿se está aprovechando el bono demográfico del país? Esa es una pregunta bien importante. Ahora mismo estamos, en México tenemos una edad mediana de 28.5 años, según los datos de INEGI y las proyecciones de CONAP.
Ese bono demográfico, como se hablaba en los últimos 10 años, prácticamente se ha ido. Es decir, estamos por cruzar a la edad mediana de 29, en máximo 5 años estaremos con una edad mediana de 30. Hay algunas proyecciones que nos dicen que todavía tenemos justo un bono demográfico de 5 o 10 años en lo que transitamos a la mediana de 30 años. La pregunta no es si se aprovechó o no. Yo creo que la pregunta con respecto al bono demográfico es si en este momento que estamos en pleno proceso de transición, estamos aprovechándolo. Y yo diría que sí, desde las instituciones se está aprovechando, sí desde la sociedad también, pero simplemente decir que no pensemos como en clave de pasado, lo que se hizo. Tenemos todavía al menos una década por delante, donde esa transición nos va a permitir el tema del empoderamiento a las juventudes, de la incorporación. Por eso es tan importante, por ejemplo, los datos de cómo se está bajando el promedio de edad de personas que acceden a cargos públicos a nivel municipal y en los 3 niveles y órdenes de gobierno, porque eso es en lo que se traduce esta transición de bono demográfico. No es como decía rejuvenecer a las administraciones públicas, es ampliar el espectro de intergeneracionalidad y dar más espacios a las juventudes. Yo creo que vamos bien en el uso de esa coyuntura, pero pues por supuesto también me gustaría escuchar sus opiniones. Vamos bien, insisto, en el uso de esa coyuntura. Hablo de estos años de transición. Si hablamos, por eso no quisiera hablar del pasado, sobre si se utilizó o no, pues ya vimos los periodos hegemónicos anteriores. Hubo una gran invisibilización y francamente un gran desprecio al nivel de participación de las personas jóvenes en las últimas décadas en nuestro país. Entonces, ¿estamos cambiándolo? Sí. ¿Hay tiempo todavía de afianzar ese cambio? Sin duda, al menos una década, según las proyecciones, así que yo creo que son buenas noticias. Y Armando Salas Santoyo nos dice, en ese sentido, las juventudes aportan la innovación y la adultez, la experiencia, por lo que se crea una sinergia y se da la articulación intergeneracional, perdón. Sí, sin duda alguna. Como decíamos, los conceptos de pronto no tienen edad, entonces también puede haber innovación entre los adultos y experiencia entre las personas jóvenes, pero pensándolo pues en una clave más sencilla, pues sí, las juventudes aportan una concepción que empuja hacia agendas más progresistas, más innovadoras, sin duda alguna, mucho más cercanas a nuevas formas de interactuar con las nuevas tecnologías, a nuevas formas de entender la realidad, que tienen que ver con la transformación de muchas cosas, de cómo estamos viendo muchas dinámicas desde las juventudes que se están cambiando, cómo se están cambiando allá. Y sin duda alguna, pues el tipo específico de experiencia que se lleva en la adultez, entre muchas otras cosas que podríamos ver ahora justo con algunos ejemplos. Entonces, bueno, tenemos estos 4 ejes de implementación de la perspectiva de juventudes, más la definición. Estos 4 ejes están al servicio de una cosa: nutrir a esas metodologías e instrumentos, orientarlos para, insisto, con los 3 elementos, garantizar que se observen a las personas jóvenes como sujetos de derecho y garantizarles que sean observados como sujetos o actores clave del desarrollo. Hasta aquí no sé si hubiera alguna otra pregunta o algún comentario. También a través del micro sin problemas si alguien desea. Por aquí piden el contacto. Mi contacto, por supuesto, va a estar al final en el chat, se los pongo. También las compañeras de la FED se los pueden compartir. Por ahí estará. A ver, nos comenta Mirza Martínez. Como ciudadanos, ¿cómo podemos empezar a dar lugar a esos espacios de organización juvenil? ¿O solo los jóvenes son quienes tienen que tomar conciencia y empezar a trabajar por ellos mismos en esa toma de los espacios? Exactamente como lo decíamos hace ratito, no es, Mirza, una responsabilidad solo de las personas jóvenes. Eso es un asunto intergeneracional, nos toca a todos y a todos. Y desde el lado de quienes estamos del servicio público, me parece que con mayor énfasis nos toca garantizar esos espacios. ¿Cómo? Hay muchas formas, y eso es justo lo que me interesa ver en los instrumentos, pero adelantando. Ponía yo el ejemplo, habrá quien tiene la posibilidad desde la Cámara de Diputados de lanzar profundísimas reformas a la legislación para que se institucionalicen, por ejemplo, las acciones afirmativas, y entonces todo el sistema electoral tenga ya en las próximas elecciones no 21 entidades, sino 32, más la federación, garantizar espacios para personas jóvenes. Ese es un nivel de relevancia altísimo, y las diputadas, los diputados están allá trabajando, nosotros empujando también. Pero hay muchos otros que no tenemos que esperar hasta estar en una posición así, y que a lo mejor desde niveles intermedios o inferiores, en términos de responsabilidad, no de relevancia, podemos empujar cosas. Yo más bien pediría también que ustedes nos pongan por acá en el chat o participen con algunos ejemplos. Yo les comparto algunos en el desarrollo de instrumentos que he recogido a lo largo de la jornada nacional y que quisiera justo desarrollar. Entonces vamos directo a los instrumentos de cómo.
Y eso es como quisiera dar pauta a la siguiente parte de la sesión. Ahorita continúo con el tema del chat, los instrumentos de transversalización. Como decíamos, para incorporar la perspectiva en todo lo que dijimos ya, se requiere de metodologías o de instrumentos. Estos metodologías o instrumentos son distintos cuando hablamos de la incidencia social, es esto que preguntaba Mirza justo, lo que hay que detonar en las y los jóvenes para que participen, exijan, reclamen, construyan, propongan, eso es incidencia social y es un conjunto de instrumentos, y otros son los que tenemos que observar y analizar desde la función pública. Algunos se repiten, pero son con matices distintos. Respondiendo justo a la pregunta, vamos a observarlos de la función pública y verlos en clave de servidoras, servidores públicos. ¿Cómo le hacemos? Con algunos ejemplos. Estos instrumentos, que son en realidad nada, no se trata pues de descubrir hilo negro, siempre digo, se trata de bordar con ese hilo que ya conocemos. Entonces son instrumentos que tenemos en mente, pero que orientados a la perspectiva de juventud toman un matiz totalmente distinto. Hablamos de instrumentos, son esas 4 categorías, los agrupamos, relativos al lenguaje y la visibilización. Otro grupo dirigido a estadísticas, indicadores, diagnósticos. Otro grupo que tiene que ver con metodologías de planeación estratégica y gestión de proyectos con perspectiva de juventudes. Y otro grupo que está vinculado al tema de acciones afirmativas, que es con el que quisiera hacer mayor énfasis y concluir esta sesión, que espero sea la primera de muchas que podamos compartir. A ver, con el primer grupo, voy a dar un recuento muy rápido, si me permiten, sobre los instrumentos y hacer un zoom en el instrumento número 6, que es acciones afirmativas, donde quiero desarrollar justo estos ejemplos. Bien, cambios en el lenguaje ya lo abordamos muchísimo, solo de regresar diciendo que el lenguaje tiene la posibilidad no solo de describir la realidad, que es para lo que lo usamos, tiene también la potencia de reproducir la realidad. Si a través del lenguaje podemos reproducir desigualdades, que es justo que es algo que no queremos. A través del lenguaje podemos violentar a una persona, que es algo que tenemos que cuidar. Pero también a través del lenguaje podemos incluir a sectores completos de la sociedad en una frase. Y esa potencia no se puede minimizar cuando muchas veces, por ejemplo, las personas siguen teniendo resistencias a el las y los, por ejemplo. Hace 20 años en este país fue todo un boom hablar de las y los, porque era como la resistencia gigantesca. Están afectando nuestro lenguaje. No, estamos visibilizando sectores. Bueno, con el tema de las juventudes pasa lo mismo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las personas jóvenes y nunca hablamos de los jóvenes, incluso tampoco de las y los jóvenes, tratamos de matizarlo, es porque hablar de los jóvenes, creo que ya todos y todos nos queda claro que invisibiliza a las mujeres. Hay un montón de patriarcado, de misoginia, detrás de ese artículo que parece inofensivo, los jóvenes. O sea, hablamos de las y los jóvenes y en un sentido todavía más inclusivo, hablamos de las personas jóvenes, porque aquí incorporamos a hombres, mujeres, a personas no binarias, a distintas identidades de la diversidad sexual que tenemos que visibilizar. Entonces, bueno, por eso hablamos de las personas jóvenes y también de las juventudes, cuando hablamos ya en colectivo. No son sinónimos. Las personas jóvenes es individuos, las juventudes son colectivos. Cuando hablamos de las juventudes de la ciudad, hablamos de las juventudes, es decir, de las personas jóvenes indígenas, rurales, migrantes, afrodescendientes, etc. Y las juventudes, como decía, se refiere a esas colectividades. Ese como primer instrumento parece muy sencillo, pero visibilizar es poner en el centro de la acción pública. Y ese es un primer cómo podemos hacer, desde un esfuerzo muy preliminar, visibilizar y visibilizar correctamente a las juventudes es el instrumento número 1. Siguiendo con la respuesta a la pregunta que me dio muy buen preámbulo a este ejercicio, estadísticas de juventudes e indicadores de juventudes. El 2 y el 3 los junto siempre. Hay una diferencia bien importante sobre información o estadística e indicadores. La estadística nos da los datos, ¿no? Como la edad mediana, cuando decimos en este estado 30% de las personas jóvenes confían en sus policías, o solo el 2% confían en sus policías. Esas son es información, es estadística. Convertimos esa información en un indicador cuando decimos, en este año, con respecto al año anterior, creció en 7% la confianza que las personas jóvenes tienen en sus policías. Es decir, el indicador mide un cambio con respecto a un dato o un fenómeno. Entonces, tener información sobre juventudes es todo un reto, que es el 2. De acá quiero dar compartir una noticia que nos enorgullece mucho desde el INJUVE. Hay información sobre juventudes.
Nosotros tenemos un cuadernillo nacional y 32 cuadernillos, uno para cada entidad de la República, que generamos en conjunto con el Fondo de Naciones Unidas para la Población y con CONAPO, en donde está toda la información estadística de INEGI, de CONAPO, de las fuentes que ustedes pueden imaginar como los censos, pero también las encuestas como discriminación, sobre ingreso-gasto de los hogares, cómo cambia cuando hay una persona joven o no, sobre ocupación y empleo, sobre salud, métodos anticonceptivos, todo lo que podamos tener en las fuentes oficiales y que se pudo desagregar para 12 a 29 años, se sintetizó en estos cuadernillos y aparte están alineados a los ODS de la Agenda 2030, entonces están muy padres. Es un gran comercial, la verdad, que me estoy aventando para que puedan ustedes recurrir a estos cuadernillos. Les vamos a dejar las ligas para que puedan consultarlos. Hay uno para cada entidad. No están quizá a nivel municipal, pero el nivel de desagregación en varias de esas fuentes es posible y bueno, si se ponen en contacto, pues podemos canalizar con el área que corresponda o seguramente el INAFED también, por supuesto, para poder llevar esa información a nivel municipal. Ahora, cuando no hay información, porque puede no haberla en algunos temas o para algunos municipios, pues el reto es construirla. Y entonces ir al territorio y levantar la información. De pronto con un diagnóstico por colonia se levanta un montón de información que si se requiere o no en esa comunidad para no tener una visión impositiva, sobre todo hablando de personas jóvenes. Capaz los jóvenes en mi municipio no quieren un parque de ejercicio, sino quieren un espacio donde puedan ir a poner una feria de vender productos, de emprendimientos todos los domingos. O quieren las dos cosas y no vamos a llenar de máquinas de ejercicio, sino poner espacios para que los domingos se apropien también y vayan y vendan lo que producen con sus negocios. Es decir, estoy pensando en voz alta, pero la idea es generar esa información acercándonos a las personas jóvenes y luego transformarlo en indicadores. ¿Cuántas personas jóvenes hicieron esa solicitud y se involucraron? Y a los 3 meses, ¿cómo se ha movido el número de personas que están yendo ahí a usar los aparatos de ejercicio o a vender sus productos derivados de los emprendimientos? E ir midiendo y tomando decisiones. Ese es el segundo y el tercer instrumento y como verán, son perfectamente utilizables desde cualquier ámbito de atribuciones que podamos tener en nuestros trabajos. Por aquí creo que me salté por algún modo raro. Era para mencionar los cuadernillos. Estos son las portadas, por ahí estará la liga. Esto es para decir que estamos alineados a los ODS y el tipo de información que pueden encontrar, que va, como decía, desde paz, justicia, instituciones sólidas. Aquí estaba justo el de confianza en policías. Están otros casos como ciudades sostenibles, hambre cero, pobreza multidimensional, entre todas la complejidad de información que pueden encontrar. El cuarto instrumento, muy rápido, para ir avanzando, es justo el que estaba hablando, diagnósticos y estudios con perspectiva de juventudes. Esa información tiene que servir para algo, hay que generar un diagnóstico en donde a lo mejor detectemos lo que yo decía con respecto a los jóvenes, las jóvenes de este municipio quieren tal cosa, o de pronto decir, a ver, el dato estatal dice que está creciendo mucho el embarazo adolescente o el embarazo infantil, que de hecho constituye violencia sexual de 10 años en adelante hasta 14, 16 y el corte a 18, etc. Está creciendo el embarazo infantil y eso es impermisible. Quiero ver cómo está en mi municipio porque soy de Chiapas y veo que es el estado número 1 en violencia sexual, en embarazo infantil o en embarazo adolescente. Pero en tal municipio no tengo el dato. Pues voy, levanto la información, hago una brigada, genero un diagnóstico y estoy generando información con perspectiva de juventudes. Eso es otro instrumento que podemos implementar. Acciones específicas para personas jóvenes. Acá me da la pauta para decir, no son instrumentos aislados. Por ejemplo, acciones específicas, yo digo, a ver, desde mi municipio a lo mejor yo me encargo de la participación ciudadana. Quiero tener mayor participación de las personas jóvenes porque no les veo y ya me cayó el 20, como decimos coloquialmente, de que no puedo seguir diciendo que genero participación ciudadana si no están todos los sectores. Entonces voy y busco a las juventudes, voy a hacer una feria de información, voy a imprimir mis volantes, voy a poner una bocina y me voy a ir ahí el fin de semana donde sé que se juntan a dar información. Está padrísimo. Eso es una acción específica para la incorporación de personas jóvenes. Es decir, algo que quizá aisladamente me va a permitir incorporar, mover el tema de juventudes. Ahí hay que decir que esto genera cambios funcionales, no estructurales. Es decir, quizá no va a ser de larguísimo plazo, pero ese punto en el tiempo en donde estoy cambiando y quizá estoy acercando información a una persona, ya vale la pena en sí mismo
Y hay que articularlo con muchas otras acciones, y luego con un enfoque, más un diagnóstico como el del punto 4, más información e indicadores para hablar de cambios estructurales y de transversalización de la perspectiva. Pero paso a pasito es que vamos sumando. Ese paso a pasito se ve en el ejercicio 5, acciones específicas para personas jóvenes. Otro, por ejemplo, como se decía, son temas de emprendimiento. Entonces, cuando yo voy y llevo a una escuela o a una secundaria o una preparatoria un taller sobre educación financiera, eso también es una acción específica dirigida a personas jóvenes. Quizá yo soy turismo, no me toca la educación financiera, pero si voy construyendo esa masa crítica alrededor del fortalecimiento del pensamiento económico, estoy contribuyendo en el fondo a que en los temas de turismo se detonen. O encontrar el modo en el que a lo mejor soy turismo y lo que yo hago es ir a dar capacitaciones para que los jóvenes organicen cooperativas y emprendan en materia de ecoturismo o turismo social, porque en tal comunidad, en tal municipio hay una cueva muy bonita que si se organizan y bajamos recursos, pudiéramos tener un destino turístico nuevo en mi municipio, y yo que soy turismo, entonces si me toca, y ahí estoy generando una acción afirmativa. Como se darán cuenta, la idea es simplemente estar con la suficiente sensibilización e internalizar este tipo de posibilidades y agregarle el elemento de innovación. Es voluntad. Cuando dicen voluntad política o voluntad de hacer las cosas, suena a nada. Si le damos sustancia, esto es a lo que nos referimos con voluntad. Información, herramientas, posibilidades y sobre todo interés. Siempre digo, al final de todo, este y cualquier otro tema, la clave está en que nos interese, en que nos importe en el fondo y de verdad el tema, en este caso, que nos interese y nos importe que las y los jóvenes vean espacios de participación y en serio crean y sientan que estamos haciendo cosas distintas y que queremos incorporarles. Si eso existe, créanme que todo lo demás, que son estos comos, es la parte más sencilla. Ahora vamos a acciones afirmativas, que como decía es el punto 6, el instrumento 6, y con el quisiera hacer un énfasis de unos 5 minutitos para ir ya hacia casi el cierre de la sesión. A ver, acciones afirmativas. Quisiera nada más, les voy a confesar que tengo que enviar un mensaje urgente para un comité que está comenzando, en el que me tengo que incorporar terminando esta sesión. Entonces, les quisiera pedir 10 segundos solamente para que me ayuden poniendo en el chat si conocen algún tipo de acción afirmativa que no tenga que ver con lo electoral. Es decir, cuando hablamos de acciones afirmativas, pensamos como en las que yo les mencioné, cuando se obliga a los partidos políticos a postular, por ejemplo, mujeres, como una acción afirmativa de género para acceder a un cargo público, para competir al menos por un cargo público. Y si en un congreso si hay 20 curules, 10 son para mujeres y eso es una acción afirmativa llamada cuota. Hay otras formas de acción afirmativa y quisiera que ustedes me ayudaran a identificar si conocen alguna y la pusieran por acá en el chat. No tardo más de 3 segundos para enviar un audio y me disculpen. Listo, les agradezco muchísimo. Como decía, es un comité que inicia en paralelo y al que yo me tengo que incorporar. Es un comité muy formal, pero bueno, ya estamos en tiempos. Tengo ya a alguien de apoyo. A ver, nos dice por acá Francisco Domingo Donato. Comencé en el ámbito público con varios compañeros jóvenes por el programa Jóvenes Construyendo, adscrito al ayuntamiento de mi municipio. Buenísimo. Al término del programa nos ofrecieron trabajo. Si bien es cierto, existe cierta discriminación por parte de algunos servidores públicos, muchos no tienen la madurez política para integrar jóvenes. Creo que tengo por acá. Sí está activo mi audio, ¿verdad? Sí, ya vi que sí, perdón. Es que me salió un mensaje de que no. Sí, está activo. Muchas gracias. Si bien es cierto, existe cierta discriminación por parte de algunos servidores públicos, muchos no tienen la madurez política para integrar jóvenes y mucho menos escuchar sus propuestas para trabajar de manera más eficaz los planes de desarrollo, llámese nacional, estatal o municipal, que se tienen. Es por ello que a veces los servicios públicos o programas sociales se estancan y no se dan a conocer. El auge de las TICs es nuestro fuerte. Uy, me parece que este comentario de Francisco Domingo Donato es interesantísimo y tiene un montón de vertientes. Uno, la última frase me encantó. El tema de las nuevas tecnologías y el cambio de paradigma tecnológico y la digitalización de las relaciones sociales y los procesos de todo tipo
nos pertenece, dice Donato, les pertenece a las juventudes sin duda alguna. Todos los demás sectores nos estamos incorporando, nos estamos pues montando al tren de la digitalización, pero sin duda alguna la generación más digitalizada de origen es la población que ahora mismo está tomando las riendas de la toma de decisiones, jóvenes de 21, 22 años que con ello crecieron. Ahora, el tema de jóvenes construyendo el futuro y cómo, qué maravilla que nos comparta esta buena experiencia de haber sido incorporado, eso pasa sin duda muchísimo, porque de eso se trata el programa, de crear un perfil. Pero aquí hay dos cosas que yo veo. Uno, el tema y el reclamo que por supuesto compartimos. Muchas y muchos servidores públicos no logran todavía internalizar esta importancia de participación de las juventudes. Ahí hay dos cosas, yo como decía. Uno es apostarle al relevo generacional, que como dije y repito, no se trata de sacar a nadie por edad, sino de ir escalonadamente cambiando las conciencias y la forma de hacer las cosas, apostarle a eso. Y dos, que mientras todavía están esas personas con resistencia, les obliguemos, no solamente es a quien quiere y tiene mucha la voluntad, si somos servidores públicos, estamos obligados a garantizar derechos para todos los sectores, así que no se trata, y eso es algo con lo que casi siempre cierro el anticipo, todo esto no se trata de la buena voluntad de una persona o de una institución, o de 500 personas en el país que tienen la posibilidad de ser servidores públicos muy comprometidos, eso es una obligación. De tal suerte que si hay resistencia, pues se acerca la información para decir, esta resistencia está al margen de la ley porque tienes que garantizar derechos, punto. Y dos, el tema del relevo generacional visto desde el lado de la tremenda responsabilidad y privilegio que muchas de ustedes tienen al ser jóvenes y estar en la administración pública, de tomar la batuta del cambio y decir, y yo no reproduciré esas formas, porque por supuesto no hay nada más triste que un servidor o servidora pública joven que reproduce las formas del pasado e invisibiliza a otros jóvenes. La responsabilidad de las nuevas generaciones es abrir espacios para que otras nuevas generaciones vengan a reforzar, a transformar y a potenciar todo lo que estamos trabajando. Así que, pues ahí el compromiso, Donato, estamos muy en contacto y muy congratulados de escucharte. Nos dice Carlos Alberto, la cuota de 1 de cada 3 candidaturas para jóvenes que se pretende contemplar en la ley de juventudes y que ya es realidad en solo un partido político y en algunos otros de América Latina. El mandato de ley de los derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de México, que ordena que se cree una unidad administrativa en las alcaldías encargadas de juventud, como mínimo una jefatura de unidad departamental. También son efectivamente ejemplos de buenas prácticas. Las cuotas en términos electorales, ahí van, como decía, 21 entidades ya las tuvieron el año pasado. Hoy hay muchos diputados, diputadas, presidencias municipales a cargo de jóvenes derivado de esas cuotas. Hay que buscar que sean generalizadas, sí, y sobre todo el reto ahí es que sean efectivas. ¿No? Hay mucho detrás del tema de cuotas, pero a ese tema justo quisiera entrar. Hay otro conjunto de acciones afirmativas, con eso voy a cerrar esta intervención en los últimos ya minutos de la misma, que van más allá de las cuotas. Y esto me interesa mucho, porque muchas veces pensamos en acción afirmativa y solo hablamos de esas cuotas electorales. A ver, si es un tipo de las formas, aquí tenemos 5, cuotas es el número 1, pero no solo en materia electoral, hay otros tipos de cuotas que garantizan este espacio o proporción de vacantes para un grupo específico invisibilizado. Hay cuotas en la materia electoral para mujeres, las hubo en 2021 para personas trans, las hubo para personas afrodescendientes, las hubo para personas con una discapacidad, para migrantes y para personas jóvenes. Ahora, hay cuotas, por ejemplo, que se pueden implementar desde nuestro ámbito de atribución, desde el Ejecutivo. Yo pienso, por ejemplo, en los comités municipales, en donde hay muchos comités que no son necesariamente juveniles, sino comités municipales de desarrollo, comités económicos y sociales, comités asesores del cabildo, en donde si ahí garantizamos, por ejemplo, que el 30%, yo no sé el número, quizás es lo de menos, haya posiciones garantizadas para personas jóvenes, ya estamos hablando de una cuota, de una acción afirmativa no electoral para garantizar espacios a juventudes. A ver, también por ejemplo pensamos en la conformación de los cabildos. Si no existe en los estados o en los municipios una cuota obligada para garantizar que en los cabildos haya personas jóvenes, esa es una gran área de oportunidad para empujarlo. En la conformación de otro tipo de comités, de básicamente cualquier forma, se pueden incorporar ese tipo de cuotas. Yo les invitaría, si por acá tienen algún ejemplo de algo que conozcan o que estén implementando como buena práctica, nos lo compartan a través del chat o pidan la palabra para poder escucharlo. Ahora, más allá de cuotas, sean o no electorales, hablamos de una segunda que es bien importante, trato preferencial. El nombre es raro porque nos lleva inmediatamente por estas lógicas justo del clasismo a pensar en trato preferencial como el trato privilegiado a un sector privilegiado.
Pero no, cuando el trato preferencial se da a un grupo invisibilizado históricamente, excluido históricamente, estamos hablando en realidad de justicia social, estamos hablando de restitución de derechos. Y el trato preferencial se convierte en algo positivo, de hecho. Se habla, pueblo, de trato preferencial cuando en el marco de una convocatoria, por ejemplo, para otorgar estímulos al emprendimiento, es un caso real en Querétaro, un instituto municipal de financiamiento nos decía, a ver, yo puedo otorgar 10 apoyos cada año, era mucho más pues, pero de 10 apoyos, yo no puedo darle por cuota a 5 a jóvenes, o sea, la ley me lo impide. Primero yo decía, pues si la ley lo impide, y aquí está la diputada presidenta de la comisión, y hay como 8 diputados, y usted es el titular de esto a nivel estatal, no era municipal, pues hay que cambiar la ley para incorporar una acción afirmativa. Pero en tanto eso pasa, porque pues no es tan fácil, pero sí hay que hacerlo, no hay que nomás decir, no se puede por ley. Hay que buscar otras formas, y aquí está la clave de esas formas. En esas convocatorias, en la convocatoria que la ley le obliga a sacar, nada le impide, porque la ley dice que los lineamientos se operarán por el instituto, nada le impide, por ejemplo, a otorgar 10 puntos adicionales en el sistema de ponderación que se maneja en ese concurso para, insisto, acceder a financiamiento al emprendimiento, 10 puntos adicionales si quien se postula de toda la sociedad es joven. Y entonces eso ya pone, empareja un poquito el piso que traemos de desventaja. Y además, si es joven y es mujer, pues 5 puntos más, porque también hay interseccionalidad. Y si es mujer y es joven y es indígena, 3 puntos adicionales. De tal forma que una mujer joven indígena con una discapacidad que llega a ese concurso con un emprendimiento traiga 24 puntos más que el resto de las y los postulantes. Eso es trato preferencial, eso es una forma de acción afirmativa perfectamente viable y legal, perfectamente útil, y que tengo el gusto de decir que se están implementando en distintos espacios donde estas capacitaciones han generado ese tipo de dudas. Insisto, respondiendo a esos cómo que son los fundamentales, y la insistencia es, y pensemos los cómo del otro lado de la pantalla, para quienes están en la plataforma, en las redes sociales, de cómo yo puedo desde mis atribuciones, o cómo yo desde fuera en la sociedad puedo exigir o aportar y proponer a quien trabaja desde gobierno que lo haga en beneficio de las juventudes. Ahora, tercera, no solo hay trato preferencial y cuotas, temporalidad. Hay algunos otros casos en donde es mucho más complicado que una cuota para garantizar 5 espacios en el comité, o 5 o 10 puntos adicionales, o 25 en términos de interseccionalidad, como el ejemplo anterior. A veces no da para ello. Y la temporalidad es también una acción afirmativa. Esto se trata de asignar metas o plazos para la inclusión de personas jóvenes en ciertas ocupaciones. Aquí, por ejemplo, en alguna conversación con el Consejo de la Judicatura Federal, se decía el promedio de edad de jueces y juezas, aunque en muchos estados y en la ley de hecho está establecido, me parece que 25 años ya se puede ser juez o jueza. La verdad es que en la práctica, un juez o jueza en este país está en promedio por encima todavía de los 52 años de edad. Y no es que por ser joven vas a juzgar con perspectiva de juventud en automático. No, habrá que adquirir conocimientos y habilidades. Pero abre más las posibilidades a la empatía, a entender, a abrir espacios. Me parece que los beneficios son bastante claros. Entonces, aquí, por ejemplo, si el Consejo de la Judicatura nos dice, pues no puedo yo hacer cuotas y decir que los concursos la mitad la van a ganar jóvenes, porque hay todo un sistema de carrera y la propia naturaleza del tema lo obliga, es natural, y hay que cuidar también esta lógica de la procuración y la impartición de justicia. Pero la temporalidad es importante. Decir, en 10 años, no es de verdad exagerado, en 10 años el promedio de edad, como un compromiso de jueces y juezas, tendrá que bajar a al menos 10 años. ¿Por qué? Por la edad no es lo relevante. Lo relevante es que va a marcar una ruta que va a obligar al Consejo de la Judicatura y a todas las instituciones involucradas en la impartición de justicia a generar un montón de políticas para detonar. Va a obligar a generar un montón de políticas para incorporar a personas jóvenes, para profesionalizarles, para que estén dentro del servicio de carrera judicial y vayan garantizando la posibilidad de cumplir esa meta establecida. Esa también es una acción afirmativa que garantiza la inclusión de personas jóvenes. Y se junta con la siguiente, que es capacitación. Y como decía, habrá que capacitar, dotar de un montón de competencias, quizá para poder cumplir esa meta. Habrá no posibilidad en otros espacios de decir yo abro cuotas, yo trato preferencial, no sé qué, pero generar acciones de capacitación para que en algún momento próximo puedan aspirar a ocupar ciertos cargos personas jóvenes que hoy están reservados a otros sectores, también es una acción
afirmativa. Eso está pasando, por ejemplo, en materia electoral, donde se garantiza mucho la presencia de personas jóvenes en los institutos estatales electorales y se les da una capacitación intensiva y específica a personas jóvenes para que con mayor celeridad puedan concursar y ser consejeras o consejeros electorales. Hoy en día da mucho gusto ver en los consejos estatales que está lleno de jóvenes tomando la batuta de consejos que igual hace algunos años, cuando nació el sistema electoral, estaban prácticamente garantizados para personas de mucha más edad. Y finalmente, flexibilización. Cuando en una convocatoria un requisito nos damos cuenta que algo está impidiendo que un joven participe, buscar el modo de flexibilizar la regla hasta donde la ley nos permita para que esa persona participe. Pasa mucho en los institutos como el nuestro, donde de pronto nos damos cuenta que para que un programa llegue a una comunidad de la Sierra de Guerrero y se les pide inscripción al RFC y la constancia de opinión positiva y tienen 10 días para entregarlo y ni siquiera están inscritos en el SAT, pues hay que flexibilizar y decir, inscríbanse, no es impedimento y en los primeros 6 meses se dará la oportunidad y el apoyo para que se regularicen. Y entonces estamos matizando y flexibilizando para incorporar a personas jóvenes. Esa es también una suerte de acción afirmativa. Son las 12:30 y estamos al filo del tiempo, ya en cierre de la sesión. Yo solamente quisiera terminar recordando que hablar de perspectiva de juventudes es hablar de instrumentos y metodologías como estas y muchas otras, hablar de diversidad y de heterogeneidad, hablar de garantía de derechos y hablar de personas que son y deben ser vistas como sujetos clave para el desarrollo de nuestro país, pero también para el desarrollo de la administración pública y en este caso de las administraciones públicas municipales. Ahí no hay futuro en las juventudes, hay presente. Y ese es el mensaje del Instituto Mexicano de la Juventud. Hoy en día las jóvenes y los jóvenes están haciendo cosas, hoy están necesitando impulso y apoyo, hoy están exigiendo, hoy están proponiendo. Ahí está el terreno, el caldo de cultivo, el material, la potencia con la que debemos seguir trabajando y empujando la construcción de instituciones en nuestro país. Muchísimas gracias por el apoyo y por la atención. Un gusto, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Agradecemos la exposición por parte del maestro Mario Páez. Y a continuación voy a dar lectura a algunas preguntas y comentarios que estaba identificando y que, bueno, voy a empezar con la primera por parte de David Mauricio Marañón, que dice así: ¿existen muchas políticas públicas de juventudes entonces? No sé si quieras que las lea todas o una por una y las vayas contestando, o prefieres que las lea todas una por una. Ah, ok. Bueno, primero es esta, la voy a repetir, que es, existen por parte de Mauricio Marañón, existen muchas políticas públicas de juventudes entonces. Tenemos otra por parte de nuestra participante Alfonso Núñez. En sí, ¿es la falta de formación un parámetro que impide el desarrollo de los jóvenes? Se necesita mucho por parte de nuestra participante Nelly Sauri, se necesita mucho trabajo de campo para llevar la información a los jóvenes. Por parte también de nuestra participante Aurora Ramírez, existe un medio de comunicación entre municipio y federación para solventar dudas y tener un acercamiento con ustedes para acceder a información juvenil y en su caso saber sobre las convocatorias. De ser así, solicitar el acceso. También nos preguntan que si podemos proporcionarles las ligas de los cuadernillos que ya nos estabas comentando hace un momento. Y estoy identificando si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, hasta el momento son esas las que identifico. Voy a ver si en otro bloque hay más. Perfecto. Muchas gracias, Cintia. Solo un favor, estaba tomando nota, pero si me pudieras repetir la primera, que tuve algún tema ahí de audio, para no ignorar. Sí, claro. Dice así: ¿existen muchas políticas públicas de juventudes entonces? Ya, entiendo, claro. Muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias a todas y todos por sus preguntas. Comienzo con esa, justo. El tema de política pública, si entiendo la pregunta, es si existen muchas políticas públicas de juventudes. Tiene que ver con la definición misma de política pública. Yo estudié el posgrado en política pública y es el primer tema de discusión. ¿Hablamos de la política pública de medio ambiente o de las políticas públicas? Lo mismo pasa con juventudes. Es decir, el instituto, por ejemplo, tiene como misión y objetivo central en la ley ser la instancia que articula la política nacional en materia de juventudes. Es decir, es una
política nacional. Sin embargo, hablamos de un montón de políticas públicas todo el tiempo. Cuando hablamos de políticas públicas como sinónimo de programas o de acciones, no es incorrecto, pero todas esas programas o acciones articuladas configuran la gran política nacional en materia de juventudes. Entonces, no, la respuesta en estricto sentido y mucho más jurídico tendría que ser, existe una política nacional en materia de juventudes que ustedes pueden observar en el Programa Nacional de Juventud, el ProJuventud, publicado por el Instituto Mexicano de la Juventud, que articula todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Hablo de una política nacional que tiene dentro 6 ejes, 8 objetivos, muchísimas metas, pero es la política de juventud. Ahora, a nivel estatal, por supuesto que también hay políticas públicas en materia de juventud. Nosotros articulamos esas políticas y hablamos de la política nacional. Espero haberme dado a entender con ello. Es decir, hablar de políticas públicas es hablar de acciones y programas que articulados generan la política de atención a la juventud. Ambas respuestas, digamos, son correctas, pero hay que cuidar nada más el cómo lo matizamos. Ahora, cuando decimos que las juventudes son tan heterogéneas que requieren de distintas intervenciones, hablamos simplemente de matizar y adaptar esa política pública general. Esa es la idea central. Con respecto a los cuadernillos, justo les vamos a pasar la liga de la página a través de las compañeras Cintia, Andrea, si me permiten, del INAFED, para que se les hagan llegar junto con la constancia y la liga. De todos modos, yo ahorita por aquí si la tengo a la mano la pongo, pero para que no se agobien si no la ven en el chat, se las enviamos. Y sobre los medios de comunicación entre los municipios y el Instituto Mexicano de la Juventud. El Instituto Mexicano de la Juventud tiene, digamos, la responsabilidad de articular la política nacional, también la misión de articular canales con las entidades, es decir, con las 32 instancias estatales de juventud. En cada estado hay una instancia, en algunos son institutos estatales, en otros estados son subsecretarías, en algunos estados los menos son secretarías. Pero en la gran mayoría, en todos hablamos de instancias estatales. Asimismo, está por ley la obligación de contar con una instancia municipal. No todos los municipios en este momento cuentan ya con una instancia municipal, pero también va avanzando muy rápido. Y esas instancias municipales son la vía a través de la cual cualquier persona joven puede acercarse al INJUVE, ya sea a través de la instancia municipal y aprovechar esta red de articulación, o directamente, por supuesto, a través del INJUVE, a través de nosotras, de nosotros. Las convocatorias, y con eso cierro este primer bloque, están siempre a disposición justo a través de nuestras redes sociales, en nuestro portal. Ustedes pueden googlear ahora mismo INJUVE y ahí aparece inmediatamente, o Instituto Mexicano de la Juventud. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, TikTok, etcétera. Ahí siempre se están subiendo tanto los documentos de convocatoria como videos aclaratorios y material que son, la verdad, de mucha utilidad. Muchísimas gracias por estas atentas respuestas. Voy a dar paso a este segundo bloque. La primera dice así por parte de nuestro participante Silvestre. En efecto, para que ocurra un relevo generacional, indiscutiblemente es necesario incluir gente joven para desempeñar funciones de manera conjunta, con personas adultas, que por su trayectoria cuenten con una amplia experiencia. También por parte de nuestro participante Silvestre, es necesario que los ayuntamientos en su plan de desarrollo municipal incluyan entre sus programas, presupuestos, estrategias y líneas de acción que abran los espacios, para las personas jóvenes. Siguiendo con las preguntas referente al tema de perspectivas de juventudes. Bueno, hay un comentario por parte de nuestra participante Vicky. Excelente tema, felicitaciones al maestro Mario Páez por tan atinada información. Y aquí estoy identificando otras dos preguntas por parte de nuestro participante Carlos Alberto, que dice así: había un programa de becas para jóvenes que promovían turismo dentro de la Ciudad de México y de las alcaldías. ¿Sigue vigente? Y la última pregunta que estoy identificando es por parte de nuestro participante Lenis Varela. El enfoque de políticas públicas es uno. Lo que hay son programas públicos de la juventud. Son todas las preguntas y comentarios que estoy identificando hasta el momento. Muchas gracias, Cintia. Sí, pues como justo subraya Lerins, esa es la lógica. El enfoque de políticas públicas nos permite hablar de la política medioambiental, de la política de juventudes, de la política de género, y todo lo que está dentro son acciones, programas, etcétera. En la coloquialidad muchas veces se les llama políticas públicas. No es que sea incorrecto, solo no es preciso desde este enfoque. Y así que muchas gracias también por la
por la precisión. Sobre el programa de becas en la Ciudad de México en materia de turismo, la verdad es que no lo conozco, pero podemos averiguar y con gusto, si me mandan por ahí un correo, por acá les estaré poniendo mi correo electrónico institucional, nos ponemos en contacto y cualquier información que encontremos se las compartimos. Veo por acá en el chat que también ya la compañera del INCUBE, Nayeli Yoval, directora de Coordinación Sectorial Regional, nos puso la liga de los cuadernillos. De hecho, Nayeli fue quien coordinó todo el equipo del INCUBE que estuvo a cargo de esos cuadernillos, así que seguramente también ahí estará en contacto por cualquier duda. Igual, todas y todos estamos a la orden. Está el correo electrónico, es mpaes@juventud.gov.mx. La verdad es que tengo que reconocer que en particular de los diálogos INAFED, yo estoy bien orgulloso y bien contento de que tenemos mucho impacto, mucho, y siempre recibo correos, mensajes, en redes sociales nos agregan y me empiezan a contactar para proyectos, para dudas, y eso de verdad que a lo mejor mucha gente desde el gobierno lo dice como de dientes para afuera, de contáctenme y vemos qué hacemos para librarse de las preguntas. Acá no, se los prometo que sí les damos seguimiento y me llena de mucho orgullo cuando veo esos correos, así que escríbanme y ahí hacemos contacto. Y la cosa de aquí es que no pare en una sesión, en un encuentro, sino que hagamos cosas, porque pues todas y todos estamos acá para seguir y empujar agendas. El relevo generacional, la pregunta sin duda alguna coincido por completo. Se trata de, como decía, generar un gran acuerdo entre los distintos sectores y los distintos grupos etarios en beneficio de todas las agendas de juventudes y sobre todo en tema de construcción de un buen gobierno, porque en el fondo hablamos de juventudes, de derechos específicos de personas jóvenes sin duda, pero cuando hablamos en encuentros como estos con servidoras, servidores públicos, no debemos olvidar que hablamos de la construcción, de la urgencia de seguir construyendo aparatos gubernamentales, profesionales, honestos, efectivos. Y ahí también el papel de las juventudes es fundamental, sobre todo a nivel municipal, como esta célula más cercana a la gente, a las comunidades, a los pueblos, a las calles. Entonces, pues bueno, siempre celebrar ese relevo generacional y empujarlo porque es necesario seguir trabajando en ello. Sobre los planes y presupuestos a nivel municipal, sin duda alguna, siempre trabajamos con los Copladimuns, es importante seguir reforzando con los consejos de desarrollo y los instrumentos, con UNFPA en particular también hay bien importantes estrategias de fortalecer los planes estatales y municipales, y sobre todo me exalta un tema, el tema del presupuesto. Sin duda alguna hay que luchar desde las juventudes, empujar desde las instituciones que haya presupuestos dirigidos a personas jóvenes, sin duda alguna. Sin embargo, yo siempre hago un matiz. No esperemos a que nos garanticen presupuestos para juventudes ni para ningún otro tema, para entonces trabajar en ello. En tanto no hay una fórmula muy sencilla, que es como la lógica francesa de recursos transversales. No me des dinero, ponme a alguien de tu oficina en turismo, en desarrollo social, en seguridad pública, en reconstrucción del tejido social, en tal y cual oficina, como enlace que realmente le interese, que estén como ustedes acá capacitándose y abriendo la mente y cambiándose el chip, y con eso trabajamos porque trabajamos y transformamos porque transformamos. Ya luego con los recursos, entonces otra historia será y potenciaremos, pero el primer paso siempre es coordinación interinstitucional. Y me parece que es en ese sentido donde los esfuerzos, los trabajos del INAFED son de a de veras para celebrar. Y por eso estamos muy orgullosos desde el INJUVE de ser parte de estos esfuerzos. Y Cintia, Andrea, una disculpa enorme que no podamos quizás seguir con preguntas, tenemos que correr, yo en particular, igual que Nayeli, nos incorporamos a junta directiva del instituto, ya vamos un poco tarde, pero de verdad con muchísimo gusto de poder estar acá. No, pues agradecerles a ustedes, a la licenciada Nayeli también. Creo que hablar de perspectiva de juventudes es, bueno, posicionar esta agenda de juventudes es necesario. También pues sí, es necesario para las juventudes, ¿no? Para desarrollar varias actividades y como bien lo decías, ¿no? Se tiene que hablar de varias juventudes, de esta diversidad para poder visibilizarlas y así crear estas políticas públicas que nos garanticen esta inclusión y este ejercicio de derecho para las juventudes mexicanas. Y pues bueno, creo que ya para finalizar esta gran sesión, que también estoy identificando muchísimos comentarios de agradecimiento y de felicitaciones hacia tu ponencia, me gustaría invitarles a las siguientes sesiones que tendremos en colaboración con el INJUVE durante el resto del año, de julio a noviembre, si no me equivoco. Son varios temas, es información sociodemográfica de la situación de las juventudes, el rol de las juventudes en la transformación, prevención de embarazos en adolescentes, juventudes y el espacio público, prevención de adicciones y salud mental, entre otros temas que van a estar ahí incluidos durante estas sesiones. Y pues bueno, no sé si ahorita la licenciada Nayeli quiera agregar algún otro comentario.
No, muchas gracias. Ya dijiste lo más relevante que es las próximas sesiones. Quizás solo decir que se preparen porque la tercera es el próximo jueves 21 de julio. Y pues si podemos tomarnos una foto para pues tener la evidencia que por acá estuvimos, se los agradeceremos muchísimo. Eso es todo y gracias de nueva cuenta al maestro Páez y a todo el equipo del INAFED por hacer posible estas sesiones. Claro que sí. Y pues bueno, ustedes nos indican cuando es la toma de la fotografía. Pues listo, si quieren, 1, 2 y 3. Vamos a hacer varias porque pues somos varias pantallitas. Una más. Listo. Muchísimas gracias. Y pues nada, enhorabuena que estuvimos por aquí. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la participación con el INJUVE y les esperamos en las próximas sesiones. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto.